Con su permiso, señor presidente, señoras, señores diputados, senadores, nos hemos acostumbrado como país a debatir los casos judiciales en el espacio público, en los medios de comunicación, a hacer investigaciones expeditas y formular condenas también expeditas, sin investigaciones judiciales, ministeriales, sin sentencias, sin resoluciones de los órganos competentes. Y eso también es una profunda distorsión de nuestro sistema político y también es una causa generadora de impunidad. Al mismo tiempo, nos hemos acostumbrado también a reducir los problemas políticos en cuestiones meramente judiciales o en decisiones estrictamente ministeriales. El asesinato de Rubén Espinosa es un problema político, además de un tema de justicia. Revela la impunidad prevaleciente en nuestro país y revela la incapacidad del Estado mexicano y de sus agentes para evitar que la libertad de expresión y las libertades de información sufran amenazas y agresiones. Revela la incapacidad del Estado para cuidar a sus ciudadanos, pero también para poder evitar la pretensión del efecto silenciador de este tipo de agresiones en nuestra democracia. Es un tema político y desafortunadamente es una crisis de derechos humanos. Me sorprende mucho la expresión reciente del diputado del PRI en el sentido del voto de confianza al jefe de gobierno del Distrito Federal y a la Procuraduría del Estado, a la Procuraduría, perdón, del Distrito Federal. No es un tema del DF. No es un tema del DF. Es un tema que involucra al Estado de Veracruz y a sus autoridades. Hay que recordar que Veracruz tiene el mayor número de homicidios contra periodistas. Entre 2011 y 2015, 13 periodistas han sido asesinados en el estado de Veracruz. No podemos soslayar tampoco que habían sufrido desde 2013 amenazas a partir de su trabajo periodístico en el estado de Veracruz. No es un tema del Distrito Federal. Y hay que recordarle también al diputado Belauzarán que el homicidio no se cometió en Veracruz, sino en el Distrito Federal. Y eso también tiene que ver con las capacidades de la autoridad del Distrito Federal para prevenir los homicidios, pero también para investigarlos. Han sido profundamente desafortunadas las primeras reacciones del gobierno del Distrito Federal, de la Procuraduría del Estado, del Distrito Federal, en la atención de este caso, profundamente lamentables. Hay que recordar que el procurador del Distrito Federal dijo que su primera hipótesis era el robo, cuando era un periodista, en circunstancias especialmente graves de ejecución que dejan poco margen para pensar que se trata de un simple robo en casa habitación. En consecuencia, no basta con un voto de confianza al jefe de gobierno del Distrito Federal. Ese es un asunto del Estado mexicano en donde la Federación, los gobiernos de Veracruz y de los otros estados donde se han escenificado agresiones a periodistas, en plural, tenemos una responsabilidad. Y hay que hacernos preguntas. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué hay una impunidad generalizada cuando se agreden a periodistas o a medios de comunicación? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en nuestro país cuando 103 periodistas han sido agredidos, han sido muertos entre 2000 y 2015, entre ellos 13 en Veracruz y 25 desaparecidos? ¿Por qué ocupamos el lugar 148 entre 180 países en la clasificación mundial de las libertades de información y de expresión? ¿Por qué estamos al mismo nivel que Siria, Afganistán o Irak? ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué están matando a periodistas y agrediendo libertades de información? Esa es la pregunta crucial y esa pregunta nos compete a todos. Y esas preguntas no se van a responder en su totalidad con una gestión exitosa del caso judicial por parte de la Procuraduría del Distrito Federal. Ni tampoco vale la evasiva de responsabilidad de la Federación, de que es un tema del Distrito Federal, porque aquí se dio el homicidio y que no tienen interés, motivo o necesidad de ejercer la facultad de atracción.
¿Por qué los mecanismos jurídicos institucionales para la protección de las libertades de información y de expresión, para el adecuado flujo de las ideas en nuestro país, no están funcionando? ¿Por qué los protocolos de protección a periodistas no se activaron en este momento a partir de la primera señal de amenaza o de agresión a estos periodistas? ¿Por qué no pudimos prever y prevenir estos lamentables homicidios? ¿Por qué al paso de unas horas no tenemos una sola respuesta de lo que pasó en la colonia Narvarte? Esas son las preguntas centrales. Y esas no les competen únicamente al gobierno del Distrito Federal, esas nos competen a todos, empezando por la Federación, porque ahí están instaladas las mayores capacidades del Estado, y también al gobierno del Estado de Veracruz, porque desafortunadamente las amenazas se dieron ahí y los muertos están ahí en Veracruz. En consecuencia, senadoras, senadores, diputados y diputadas, el pronunciamiento que hace la Comisión Permanente es muy pertinente, pero no puede quedar simplemente en una condena del caso concreto. Tenemos que revisar a profundidad qué está pasando en nuestro país en materia de libertad de expresión y de información. Y citar a comparecer al gobernador de Veracruz no es una oportunidad o un ejercicio para crucificarlo políticamente. Debe ser un ejercicio democrático para que nos diga qué está pasando en su estado y sobre todo qué está haciendo para evitar que otro periodista sea agredido o sea muerto en su estado. Y también el gobernador de Chihuahua tiene responsabilidades para venir a explicar qué está pasando en su estado, porque es el segundo lugar con agresiones a periodistas. Y también la Fiscalía General, la Procuraduría General de la República tiene que venir a explicar qué está haciendo. Lo mismo la Secretaría de Gobernación con los protocolos de atención a periodistas. Y nosotros, ¿en qué medida como legisladores vamos a fortalecer el andamiaje institucional para que nunca más un caso como el de Rubén, de este fin de semana, en la colonia Narvarte, se vuelva a presentar en nuestro país? Por su atención, muchas gracias. A ver, permítame, diputado. Yo no escuché una alusión a usted. Él hizo una alusión a un diputado del PRI. También aludió